Bueno, esta mañana vamos a ir al Salmo 71 y vamos a estar mirando algunos puntos que todo el Salmo es importante porque es la palabra de Dios. Pero acá hay varios detalles importantes, varios principios para nosotros. Y quiero que miremos del 71, 1 al 6 y después del 19 al 24. Y dice así la palabra de Dios. En ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Y dice el versículo 19, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Tú, que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Asimismo, yo te alabaré con instrumento de salterio. Oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti, y mi alma, la cual redimiste. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. Hasta aquí la palabra del Señor. Quiero mirar esta mañana. Aquí el salmista David está haciendo esta oración, porque son salmos que David escribió como oración y fueron cantados en el culto que ellos tenían en el templo. Y acá David dice, en ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Y vemos acá que David, este hombre, está pidiendo que no sea avergonzado. Y hermano y amigo, yo le digo que cuando usted tiene a Él como refugio, nunca va a ser avergonzado. Y un refugio no es algo casual. Un refugio es algo que uno ha hecho a lo largo del tiempo, donde uno puede ir a refugiarse. Y acá dice, Señor, sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Acá está hablando David, dice, a ese refugio, a esa roca, a ese lugar, dice que yo pueda ir continuamente. Y sabe, hermano, hoy en día tenemos un Dios ocasional. No tenemos un Dios donde nosotros podemos decir, yo puedo ir continuamente a Él, porque prácticamente para muchos hoy, Dios es un Dios para ciertas circunstancias, para ciertos momentos de tu vida, para momentos pueden ser de angustia, de necesidad, de problema. Pero David era un hombre que había aprendido a lo largo de todo su camino. Porque él lo conoció al Señor, lo conoció cuidando las ovejas de su padre.
lo conoció en el campo. Lo conoció cuando él dice, ahí cuando se presenta delante de Saúl, y dice, cuando dijeron que era un muchacho, que él no podía ir, dice, pero yo cuando venía, dice, el oso o el león, dice, yo defendía las ovejas y las libraba de la boca del oso y de la boca del león. Y cuando hablamos de la boca del oso, estamos hablando de todo aquello que es de la carne, porque es figura de la carne, el oso. Porque el oso lo que hace es despedaza las vidas. Y si él lo dejara en las manos del oso, nuestras vidas serían despedazadas totalmente. Cuando hablamos del león, es figura del mismo demonio, del mismo diablo, que es un león que ruge alrededor nuestro, pero que Cristo le quitó toda la dentadura, no tiene diente. ¿Por qué? Porque Él lo derrotó en la cruz del Calvario. Y David tenía este pensamiento. Desde su juventud había hecho esto. Y vemos que David, como todos, vamos pasando y llegamos a la vejez. Y este es un salmo que él escribió en su vejez. Y la vejez, hermano, es algo que también está en el propósito y el plan de Dios. Porque cuando David era joven, dice que él tenía una fuerza inusitada, que agarraba al león y al oso, y lo hacía siempre en el nombre de Jehová, en el nombre del Señor, lo despedazaba. Porque la juventud es ese momento cuando tú tienes una fuerza que prácticamente no necesitas a nadie. Tú te puedes valer por ti mismo. ¿Quién te va a decir algo si vos tienes una energía tan potente que casi los demás te estorban? Consejo no necesitas, porque tú sabes lo que hacer con tu vida. Pero uno va aprendiendo y por eso yo ya he caminado unos tantos años, dentro de poco voy a cumplir 73 años, y he visto la mano de Dios sosteniéndome desde el principio, sosteniéndome en los momentos de grande apretura, de gran estrechez, pero también mi vida con Él no ha sido ¿cómo decir?, de angustia, de estrechez, sino que también he podido ver a lo largo del camino ese gozo, esa paz, ese amor, esa ternura de Cristo que a lo largo del camino me ha ido enamorando con Él, en el cual uno ya no puede vivir sin Él. Ya la vida casi no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Porque cuando uno va siendo mayor, va mirando y hay cosas que antes tú deseabas, ya ahora no las deseas. Y lo único que tú estás buscando, como le dice David acá, en su ancianidad, le dice, Señor, que yo no sea avergonzado jamás. Pero David había aprendido a ser un lugar de socorro, un lugar de refugio. Y dice, sé para mí una roca de refugio donde yo recurra continuamente. No sé si tenés eso que del extintor, ¿lo tienes ahí? Bueno, lo puse en la iglesia con respecto a este salmo, porque nosotros tenemos al Señor para ocasiones. Y usted vio que cuando va a cierto sitio hay un extintor, dice romper en la necesidad, es como decir, en emergencia. Y tenemos ese Dios de emergencia. Pero la vez que pasó la emergencia ya no vamos a andar todo el día con el extintor, ¿no? Y hermano y amigo, si usted hace un Dios, una figura de Él, solamente con el extintor, solamente lo va a llamar en un momento de necesidad. Pero después se olvida. Y hermano, Él no es para olvidarlo. Él es para seguir fortaleciendo su corazón, su vida, porque todos ustedes llegarán un día a la vejez como David, como vamos llegando, porque es parte del plan de Dios. Y Él dice, sea una roca. Y estuve mirando, porque esto combina con Deuteronomio 32:4, donde Moisés, el escritor del Pentateuco,
Y David como rey tenía la copia del Pentateuco, porque era la copia de la ley. Entonces él era un hombre que meditaba en la palabra de Dios. Porque él muchas veces le dice, he guardado tu palabra. Y dice acá, él es la roca, decía Moisés. Y David tiene que haberle quedado grabado. ¿Por qué? Porque en el lugar geográfico que ellos vivían, había muchas rocas, había mucho acantilado. Y ellos miraban las rocas y usted vio que, vamos a hacer un ejemplo, usted va acá a Montserrat. Usted ve esas rocas, son imponentes. Y si usted la mira de abajo, dice, qué grande, ¿no? Y vemos que esa figura de la roca, David tiene que haberse quedado asombrado, porque aun cuando hace el Salmo del 23, dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Los valles lo producían la grande roca. ¿Me entiende? Porque todo, hay que ver que ellos asociaban todo con lo que veían, con la geografía que tenían. Por eso habla de dedicados pastos. Y vemos acá que Moisés dice, él es la roca. Dice, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y es recto. Qué importante para ti y para mí saber que Dios es justo y que es recto, que todos sus caminos son rectitud, que todo lo que Dios dice es verdad. Y vemos acá que cuando vemos en la figura de la roca, está hablando de un Dios que es fiel, de un Dios que es perfecto y es justo, que es inamovible, porque esas rocas no se mueven. Y eso es lo que nos dice a nosotros, la roca inamovible. Y vemos que Moisés dice, él es esa roca, y ellos miraban esa roca, era maciza, era un peñasco firme, un cimiento seguro. Y si tú tienes a Jesús como tu roca, como aquel que ha sido, es y será siempre fiel, vemos que eso, David cuando lo miraba, y aún Moisés cuando miraba eso, a ellos les daba estabilidad. A ellos les daba poder decir, Señor, que yo pueda recurrir a esa roca de refugio, donde yo ahí no voy a tambalear, donde mi vida ahí no se va a mover, y donde mi vida ahí va a tener provisión. Porque se acuerda, cuando Dios le dijo a Moisés que golpeara la roca, y de esa roca salía agua, había manantial. Yo esta mañana pensaba en esa canción tan antigua de Steve Brick, que decía, tú eres la peña de Ored que está brotando, aguas de vida saludables para mí. Ya no se cantan esas, porque ¿sabe qué pasa? Ya no necesitamos la roca, ya no necesitamos las aguas saludables de vida para mí. Y dice, ven a la roca, ven a saciarte, que sus aguas son abundantes. Y David había aprendido a ir a la roca y recibir esa agua fresca del Espíritu Santo, ese refrescar de su alma, porque dice que él tuvo muchas angustias, muchos problemas desde su juventud. Y yo quiero decirle, hermano, si usted verdaderamente se ha convertido, va a tener muchas luchas, porque la fe no es para un momento, la fe es para todos los días. Y le voy a decir algo, no sé, quizá le voy a jugar la fiesta, pero en la vida cristiana usted sale de una prueba y tiene que entrar en otra. Eso de decir, bueno, estoy cansado de tantas pruebas, mire, cada prueba a usted lo lleva más arriba. Cada prueba hace que usted ensanche más su corazón. Y cada prueba hace que usted confíe más en Él. Porque lo que Él hizo ayer, a usted ya no le sirve el ayer, pero le sirve como un recuerdo. Porque cada día uno está aprendiendo y viendo cómo Él te ha sostenido en el pasado y cómo Él te sostiene en el hoy. Pero el tema es el mañana. Y bueno, ¿qué hacía David?
David sabía que en él tenía estabilidad, refugio y agua segura. Y la roca es un título de Dios. ¿Por qué? Porque es un lugar sólido en el cual yo puedo ir, es un lugar que es seguro. Dios es inmutable, es un refugio confiable, es un fundamento, porque Él lo ha creado todo. Todo lo ha creado para nosotros. Y Dios es un Dios que es una roca. No como Moisés le estaba hablando al pueblo de Israel, las rocas falsas. Las rocas falsas son aquellas rocas donde tú te afirmas. Puede ser dinero, puede ser popularidad, puede ser grandeza, pueden ser títulos, pero todo eso es falso. ¿Sabe por qué? Porque en el tiempo de necesidad, esas rocas nunca te van a ayudar. El dinero te puede ayudar hoy. Y la gente vive desesperada por tener más dinero porque dice, la vez que tenga dinero voy a tener estabilidad. Hermano, la única estabilidad está en Él. La única seguridad no te la da el dinero. No te la da tu nombre. No te la da el reconocimiento que tú puedas tener. No te lo da tu grandeza. La única roca segura es el Señor. No hay otra roca. Porque acá vemos que David dice, y Moisés también, dice, porque todos sus caminos son rectitud. Cuando hablamos de caminos, estamos hablando de los actos de historia, a la manera como Dios ha gobernado a su pueblo. Dios siempre ha guardado y cubierto a su pueblo. Dios, todo lo que hace Él es justo y es coherente con lo que es Él, con la fidelidad, con el amor, con la misericordia y con la bondad. Su justicia no cambia en tiempos. Dios no cambia de opinión. Dios es estable. Por eso yo puedo ir a Él, porque Él dice, vengan, como oraba mi hermano esta mañana, vengan si están cansados. ¿Por qué? Porque Él es estable. Yo me muevo en todos mis cimientos se tambalean para todos lados, pero si voy a Él, yo ahí encuentro seguridad. Y cuando hablamos de la roca, que yo pueda ir continuamente, estamos hablando de ir a la presencia de Él. Porque la presencia de Dios es la que me da la seguridad. En su presencia yo soy reavivado. En su presencia vuelvo a ser saciado. No en la religión. No en ese decir, bueno, voy a la iglesia. Hermano, ir a la iglesia no te va a servir de nada. Si tú no vas a ser saciado. Si vos no vas a buscarlo a Él. Porque para eso es la iglesia. La iglesia es para reunirnos, estar juntos, animarnos unos a otros y volver a poner la mirada en aquel que es la roca eterna de los siglos, que nunca te ha fallado porque es estable. En Él hay seguridad. Dice que Él es justo y recto. Él no va a hacer nada que no sea justo. Él no va a hacer nada que no sea recto. Porque Él es estable y su carácter es así. Por eso, qué hermoso es tener un lugar donde yo puedo ir continuamente y ser saciado. Tener ese refugio, porque nosotros los hombres fallamos. Pero Él es íntegro. Él es verdadero. Es justo y recto y nos muestra que Él es imparcial. Él es justo. Tiene fidelidad a su pacto. Él es coherente con su moral. Dios es un estándar de justicia del cual nosotros podemos ir. Y ellos tenían la promesa en aquel tiempo, el pacto, en el cual tanto Moisés como David afirmaban su corazón. Pero nosotros tenemos al nuevo pacto, a Jesús. El nuevo pacto, el cual Él garantizó con su sangre. Esa sangre que todos los días me limpia, me cubre, me guarda. Esa sangre de Jesús que cuando le fallo estrepitosamente,
No tengo que esperar mucho tiempo. Si yo por la gracia de Dios me arrepiento, le pido perdón, le vuelvo a pedir, lávame, Señor, lávame, como dice Isaías, y será mi corazón más blanco que la nieve. Será mi corazón como blanca lana, porque la sangre de Cristo, si nosotros confesamos el pecado, Él nos limpia de toda maldad. Él nos lava, pero debemos creer que Él nos lava. Debemos creer en esa sangre preciosa que Él derramó, porque Él es la roca eterna, Jesucristo. Y vemos que Él no engaña, Él es la verdad, y podemos contar con Él en todo momento. Y David había hecho eso. Dice que yo pueda ir continuamente. ¿Por qué? Porque en Dios puedo confiar, porque Él es inmutable y Él es fiel. Puedo ir porque Dios me espera con los brazos abiertos. Puedo ir porque Él es justo y Él me conoce todo. Él sabe en lo que yo estoy más firme y sabe en aquello que yo me tambaleo. Pero cuando voy a Él, Él afirma mi vida en Él. Y puedo contar con la fidelidad de Dios cada día de mi vida. ¿Sabe, hermano? A veces estamos llenos de ansiedad porque vivimos en un mundo estresado. Pero podemos ir a la roca inalterable de los siglos. Puedo ir a aquel que me da seguridad en medio de mis emociones. Hay momentos que no siento nada. Hay momentos que no puedo, ¿cómo puedo decirle? Juntar mi mente con mi alma. Pero tengo que ir igual. ¿Por qué? Porque Él me conoce. Él sabe lo que yo necesito. Cuando voy a tomar decisiones, tengo que ir primero a Él. No puedo tomar decisiones y después pedirle a Él que me acompañe. Porque entonces sería mi acompañante. No, yo voy con Él porque Él va delante de mí y Él va detrás de mí. ¿Y cómo hemos cometido tantos errores por tomar decisiones nosotros apresuradamente sin haberlo consultado a Él? Porque después nos enredamos en los asuntos sin haberlo consultado. Porque hay que buscar la confirmación de parte de Él. Y saber que Él me va a dar. Y hay veces que Él abre la puerta y otras veces no. Y si Él no la abre, yo no la voy a patear. Si Él no la abre, yo la voy a dejar como está. Esperando el momento de Dios. Y hermano, y cuando estamos en medio de las pruebas, debemos buscar ese camino y confiar en Él, porque mis pasos se deben alinear a los pasos que Él va dando, porque yo tengo que seguirlo, porque los caminos de Dios son todos justos y puedo confiar completamente en el Señor, porque Él es inamovible. Él siempre está ahí, Él siempre está conmigo en esa roca eterna de los siglos. Y otra cosa que quería resaltar esta mañana es el versículo 71:6, para que nosotros veamos que Dios ha sido fiel desde mucho antes que nosotros les conozcamos a Él. Porque acá David dice, en ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Acá vemos, y en esto yo debo reconocer que nosotros muy poco pensamos en esto. Casi siempre nos centramos en el hoy, al ayer ya lo caminamos, y nos extendemos hacia allá, pero David está haciendo acá un razonamiento que yo creo que nosotros también deberíamos hacer. Y el razonamiento de David, en la confianza de esa roca, él empezó a ver desde el momento que él tenía conciencia de que Dios lo había sacado desde el vientre de su madre. Dice, de las entrañas de mi madre, y David dice,
tú eres y has sido el sustentador de mi vida. Porque ahí en el vientre de mi madre, Él creó mi vida. Y salí a la vida porque Él me sacó desde el vientre de mi madre. Porque ¿cuántos niños no salieron del vientre de su madre? ¿Cuántos niños quedaron muertos en el vientre de la madre? Pero David está reconociendo que Dios había sido siempre su Dios, aún desde el vientre de su madre. Y qué poco pensamos en esto nosotros. Nosotros tomamos desde el día que nos convertimos. ¿No es cierto? Muy bien, 40 años, muy bien, 40 años tengo a Dios. No, siempre fue. Siempre fue. Y acá David está mostrando dependencia desde el origen de su vida, desde el principio. Porque él no solo recibió la vida, sino que Dios lo había sostenido desde el origen de su vida. Y esto es importante para nosotros hoy. Porque dice sustentado. Significa, Él me alimentó. Aún en el vientre de mi madre. A través de mi madre. A través de los pechos de mi madre. A través de la comida que me hacía mi madre. Él siempre estuvo ahí. Tenemos que aprender esto para nosotros. ¿Sabe para qué? Para que nuestra fe se afirme en Él. No una fe de ocasiones o de momentos, sino una fe que se va desarrollando a lo largo del camino. ¿Por qué? Porque vamos conociendo más a Él. Porque Él me conoce a mí. Pero nosotros le conocemos tan poco que pensamos a la vuelta de la esquina, como nosotros le fallamos, pensamos que Él no va a fallar. Pero David está haciendo algo muy importante acá. Dice, Él me alimentó, Él me dio seguridad, Él me mantuvo, pero me mantuvo continuamente hasta ahora. ¿Y cuántas veces piensa que quizás mañana no va a tener que comer? Quizás mañana no va a tener quien lo ayude. Y David le sucedió, porque llegó un momento que toda su familia lo abandonó. Un hombre que había tenido tanto reconocimiento, dice que tuvieron que buscarle a una virgen que en ese tiempo que David no la conoció para que lo calentara. Porque tenía frío. Pero él pudo ver, aún en esa mujer, en esa tsunamita que fueron a buscar, para que lo calentara David. Porque, es como decir, necesitaba esa cercanía. Y hermano, todos necesitamos esa cercanía. Hace poco escuché a una mujer que dijo, si a ti te llegan a llevar un día al asilo, dice, yo estoy dispuesta a venderlo todo y irme contigo al asilo. Mire qué expresión de amor. Mire qué expresión de lealtad. Eso casi no se encuentra, hermano y amigo. Eso vale más que 1000 palabras. Porque muchos dicen, bueno, yo espero, bueno, mi marido ya lo llevé al asilo, ahora puedo rehacer mi vida. Demasiado aguanté al viejo. ¿Me entienden? Y así piensa la sociedad de hoy. Tu padre, tu madre, los tiramos allá. Seguimos con nuestra vida. Hermano, hay que volver a honrar al padre y a la madre. Porque es el primer mandamiento con promesa, dice Pablo. Hay que pensar a reconocer que la vejez también es el plan de Dios para tu vida. Y que aún en la vejez, tanto el padre, el abuelo, pueden dar consejos. Porque David nos deja este ejemplo. Y nos muestra que Dios lo había acompañado en toda su vida personalmente. Y él pedía que no sea avergonzado. Y Dios no lo avergonzó. Porque permitió que encontraran a esa persona. ¿Por qué? Porque los demás estaban en el reino. De todas sus mujeres, no vino nadie a decir, yo me quedo con David. No.
Se fueron. Cada uno tenía su lugar en el palacio. Y hermano, a veces es triste ver que los viejos quedan tirados porque no hay un hijo que le eche una mano. No hay un nieto que lo venga y le dé un... ¿Me explico? Tenemos que empezar a valorar también a los ancianos. Hoy un anciano es un desecho, pero para Dios sigue teniendo el mismo valor de la concesión desde el vientre de su madre. Hermano, David dice, tú fuiste de las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. Está hablando que en ese tiempo, en ese momento, en las entrañas de su madre, él era vulnerable, él no podía defenderse, él no podía hacer nada. Pero sabe, dice, tú fuiste el que me sacó. Y Dios lo sacó desde el vientre de su madre con un propósito. Porque como le dijo el Señor a Jeremías, yo te he escogido desde el vientre de tu madre. Dios siempre va a buscar dentro del vientre de una madre. Como le dio un Samuel a María, a Ana, después de tanto tiempo. Hermano, ninguna vida para Dios pasa desapercibida. Y quiero decirte, tú eres importante. Por más que el enemigo venga y te diga que no eres importante, porque para Dios eres importante y porque Él te ha escogido. Y tú no sabes lo que Él tiene para mañana para ti. Porque uno puede caer. Y como dice la Escritura, 7 veces cae el justo, pero se vuelve a levantar. ¿Por qué? Porque hay un Dios que te sostiene. Hay uno que es la roca que va y te busca. Dice, tú fuiste el que me sacó. Tú fuiste el que permitió que yo naciera. Tú fuiste el que me introdujiste en esta vida. Y eso es solamente Dios obrando. ¿Desde cuándo? Desde allá. Cuando ni sabía que había un Dios. Pero Él siempre fue mi Dios. Porque Él tomó la iniciativa con mi vida. Y Él es el que me guarda, el que me ha guardado. Por eso David, ahí en el versículo 22 al 24, la respuesta de David dice, Señor, yo te voy a alabar. No solo con palabras, sino también con instrumento de música. Por eso esta mañana tenemos instrumento de música. Y declara que su lengua hablará todo el día de la justicia de Dios. Porque Dios ha sido bueno, Dios ha sido justo conmigo. Con Jorge Donda, Dios ha sido tremendamente fiel, tremendamente amoroso, tremendamente ha guardado mi vida. Y hoy puedo decir, estoy aquí porque Él me guardó y me cubrió. Me cuidó y me guardó como a la niña de sus ojos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos algo precioso para Cristo. Por eso, hermano, debemos darle gracias con todo nuestro corazón. Como dice la Escritura, da gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios. Pero cuando hablo del todo, estoy hablando desde allá. Desde el vientre de tu madre, cuando tú no podías hablar. Pero Job dice, mi embrión vieron tus ojos. Y David también, cuando escribió ese salmo, dice, estoy asombrado como Él formó mi cuerpo dentro del vientre de mi madre. Miren qué concepto tenía David. Por algo escribió tantos salmos. Por algo tienen tanta profundidad los salmos. Por algo tienen tanta importancia y enseñanza para ti y para mí. Hermano, nuestra fe no debe ser una fe privada, donde nadie sabe si soy cristiano o no. Quiero decirte esta mañana, no te canses de dar testimonio con palabras, pero más importante con hechos. Que todos sepan que tú eres un cristiano. Que donde te den la primera oportunidad, tú estés dispuesto y dispuesta para alabar y adorar y honrar el nombre de tu Dios. Diciendo, yo soy cristiano, yo soy de Cristo, yo vivo por Cristo. ¿Me entiendes? Porque hoy hay muchos cristianos anónimos. Hoy hay muchos cristianos que van a la iglesia nada más. Y hermano, yo necesito a Cristo todos los días de mi vida. Y necesito
confesar a mi Dios cada día, tener un tiempo con Él y recordar constantemente que Él es un refugio seguro. Recordar que Dios me ha cuidado desde el inicio. Y cuando yo recuerdo todo eso, mi corazón se llena de gratitud. Mi corazón se llena de alabanza. Porque gracias, Señor, porque me guardaste cuando yo no sabía. Me has cuidado cuando yo no sabía. ¿Y qué será del mañana? Puedo confiar en ti, Señor, porque estoy escuchando esta mañana, estoy leyendo en tu palabra que tú eres una roca firme, inamovible, en la cual yo puedo confiar. Y Señor, no dependo de lo que diga la gente, dependo de lo que tú has dicho de mí. Y tú has dicho que yo soy precioso para ti. Tú has dicho que soy de gran estima para ti. Y eso a mí me vale. Por más que los demás digan otra cosa. Señor, yo en esta mañana quiero darte gracias por la totalidad, desde el principio hasta el fin. Y el fin no ha llegado. Hacia el fin voy caminando, Señor. Porque llegará el momento que tú me llamarás a tu presencia para estar eternamente contigo. No será por un momento, sino por toda la eternidad. Por eso, hermano, qué importante cuando tomamos decisiones, volver a pensar en lo eterno en vez de pensar en lo temporal. Porque cuántas cosas nos han, puedo decir, puesto la traba pensando en lo temporal. Pero cuando yo pienso en lo eterno, y Pablo dice, pongan los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y Pablo mismo dice, ahí en el libro de 1 Corintios, capítulo 10, versículo 4, mire lo que dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Hermano, la roca te sigue. La roca te alimenta. La roca te guarda. La roca te sacia. La roca te da agua fresca cada día. Que puedas decir esta oración que ya está en desuso. Señor, que yo cada día pueda recurrir a ti. Señor, que yo cada día me presente delante de ti, como dice esa canción, con mis manos levantadas, figura de entrega, para recibir de ti la fuerza y el poder, para vivir junto a ti, no separado a ti, Señor, sino viviendo contigo cada día de mi vida. Oh, hermano y amigo, levanta hoy la mirada. Porque como dijo el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de la roca de los siglos. Mi socorro viene de aquel que hizo mi vida en el vientre de mi madre. Mi socorro viene y mi ayuda viene de aquel que me ha sostenido desde que salí a la vida en este mundo. Pero aún desde el vientre de mi madre, Él me ha sostenido. Y si Él me ha sostenido hasta hoy, Él prometió, yo nunca te voy a abandonar. Amén. Yo nunca te voy a dejar. ¿Por qué? Porque eres un Dios total. Y fuera de Él no puedo vivir. Pero tampoco puedo ir fuera de Él. Por eso esta mañana quiero darle gracias e invitarlos a ustedes a que juntos esta mañana levantemos nuestras manos, con mis manos levantadas. Como dice, me presento ante ti, porque cada uno de los que estamos aquí necesitamos nuevamente ser fortalecidos. Quizás algunos necesitamos arreglar. Quizás algunos necesitamos decirle, perdóname, Señor, porque te fallé. Pero hoy vengo a ti. Porque ¿a quién voy a ir, Señor?
Si solo tú tienes palabras que me dan vida. Solo tú tienes palabras que levantan mi ser. Solo tú tienes palabras que vuelven a reavivar la fe de mi ser. Por eso esta mañana Señor, con mis manos levantadas, me presento ante ti. Hacia el cielo, me presento ante ti, hoy Señor, Con un propósito, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Mis manos Levante sus manos. Figura de entrega, al cielo, figura de rendición, presento ante ti, figura de dependencia, figura de confianza, porque eres la roca, eres la esperanza, aquel que me trajo hasta aquí, me llevará hasta el fin. Sí, Señor, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad, tú me responderás. ¿Por qué? Porque me amaste, porque me buscaste y me levantaste, Señor, y me sostienes, Señor, y me has dado vida y vida abundante para darte a ti toda la gloria. Te reconozco esta mañana como mi única roca, como el único lugar seguro, Señor. Puedo confiarte a ti. Aleluya. Con tu presencia, llenas de alegría y paz Todo mi ser, en cualquier necesidad, sea la que sea, eres más grande que tu necesidad. Eres más grande que mi necesidad. ¿Por qué? Llena soy mi corazón con tu presencia. Gracias, Señor, por esa alegría, por esa paz que solo tú puedes dar. Y porque esta mañana me haces saber que puedo ir en cualquier momento y hacer un refugio como lo hizo David, rememorando que tú lo sacaste y lo escogiste desde el vientre para ser tuyo, como cada uno de nosotros, Señor. Somos tuyos y te damos gracias esta mañana. En el nombre de Jesús.